Comenzamos este No te quedes sin comerlo ni beberlo con una entrevista a un maestro quesero, afinador de quesos y sobre todo artesano. No hay producto que transmita también la personalidad de su elaborador. Nos estamos refiriendo a Pepe Bada y su queso, el Telledu. Y en Gijón visitaremos Tomate Bistró. Si queréis disfrutar de la gastronomía madrileña y de otros puntos de España, no dejéis de ir. Y en Oviedo visitaremos un local que se ha vuelto todo un referente en su zona, los antojos del Antiguo. Y asistiremos en el Llagar Foncueva, en Sariego, a las primeras jornadas de formación de la sidra de Escolleta. Como sabéis, tenemos nuevo colaborador, Juanjo Cima, de las Tablas del Campillín. Y si estamos conociendo los mejores cachopos de Asturias de su mano, ¿cómo no vamos a conocer el suyo? Que además es el actual campeón de Asturias. Y en este programa acabamos con postre. No dejéis de conocer Poisson Apple en Gijón. No hay un producto tan parecido al artesano que lo realiza. Nos referimos al Telledu y a Pepe Bada. Con él vamos a hablar en Aramburu, Oviedo. Pues es un queso Cabrales que creo que conoce todo el mundo, como es natural prácticamente aquí en Asturias, pero las circunstancias que tiene este queso es que se asemeja casi a una torta, tiene una cremosidad muy pronunciada, lo que no ocurre en los demás Cabrales, y un sabor muy agradable y un retrogusto muy largo. Bueno, la elaboración Cabrales está sujeta a una denominación de origen y hay un pliego de condiciones que hay que cumplir. Aparte de eso, es un producto totalmente natural y artesano y no hay dos quesos iguales. Entonces, la idea de salir con este nombre del Telledu, una marca de calidad, fue escoger ya las piezas desde el primer momento. En el momento que pasa la fabricación, que son 15-20 días, ya empieza el queso a decir lo que tiene adentro. Entonces hacemos una cata y vamos seleccionando desde ahí los quesos. Y después buscar unas cuevas con unas condiciones muy buenas para que eso siga su producto, su camino natural. Pues me dedico a este mundo porque nací en él. Y la verdad que, pues hombre, de joven siempre tienes otras expectativas, tienes algún pensamiento raro, pero al final pues te vas metiendo en ello y vas viendo el fruto de tu trabajo y cada vez te va enganchando más y ahora, pues bueno, creo que no sería capaz de hacer otra cosa. Y estoy encantado con lo que hice y con la trayectoria que llevo. Realmente los productores tenemos que esmerarnos en hacer un buen producto y ser cada día más exigentes dentro de ese producto. Ahora bien, tenemos una administración que estamos sujeta a ella y que nos debemos a ella por un lado por economía y por otro lado ella a nosotros por trabajo. Yo digo que la administración tenía que valorar más el trabajo que hacen la gente del campo, ya no en Asturias, yo creo que en toda España estamos poco más o menos, pero es que no son capaces de presumir de lo que tienen. Los gobernantes asturianos no son capaces de presumir de lo que tienen en Asturias. Yo creo que un lavado de cara les vendría muy bien a los productos y sobre todo fijándote en productos europeos. En este caso quesos, vaste a Francia, vaste a Italia y tienen una visión de los productos extraordinaria, que ya los productos tan solo con verlos lo dices cómeme. Y eso aquí no lo tenemos. Y eso sí habríamos de trabajar en ello. Bueno, la pregunta de cómo enamora a mi queso, pues yo creo que lo tendrían que decir los que están enamorados de él. Yo estoy enamorado de él porque soy, pues digamos, porque es hijo mío. Pero los demás, pues los enamoran, pues porque lo dicen. Muchos dicen que es un caramelo en boca, cosas que sorprenden. Y gente que dice, que habla de este queso, pues cocineros en Asturias, yo creo que prácticamente todas las estrellas Michelin están trabajando con él. Fuera de Asturias, pues yo sé que Santi Taura de Mallorca también lo utiliza, y Ferrer Adrià también sé que lo tuvo en su casa.
pues bueno, está llegando a sitios donde lo aprecian. Yo en una tienda que no se aprecia este queso no la quiero. Estos productos que vienen de fuera, que se venden como asturianos, la verdad que la administración o las leyes tendrían que prohibir estrictamente esos nombres. Decir, está hecho en Francia y envasado en Pola de Xero, pues que lo pongan, que se vea bien, que no den un nombre asturiano, típicamente asturiano, y lo pongan encima vayan y lo pongan en las estanterías donde ponen productos asturianos. Aparte de engañar ya con el nombre, engañan doblemente por ponerlo en estanterías que están... Y eso nos hace un flaco favor a la marca Asturias. Pues mis restaurantes preferidos en Asturias hay muchos, la verdad que hay muchos, y muchos no tienen ni la categoría de restaurantes. Son unas terrazas que tienen unas comidas, que hacen comidas rápidas, pero con unos productos muy buenos, y al final el resultado es excelente. Pues ahora mismo me estoy acordando de comer un chuletón en una terraza de Aramburu, en Llanes, con un poco de telledu fantástico. Otros restaurantes de más postín, pues bueno, pues Campo Viejo, que hizo un bombón con cabrales y está dando mucho que hablar. Y hay otro restaurante en Parres también, que está muy bien, Casa Pedro, pues bueno, podría contarte infinidades. La verdad que soy de buen comer, y entonces para que un alimento no me llene ya tiene que estar muy malo. Tenemos grandes quesos, tenemos el gamoneu, tenemos el afoga al pitu, en diferentes versiones. El problema de esto de las que son quesos con denominación de origen, ya hay 5, 6 o 20 o 30 elaboradores, y cada elaborador pone su punto personal al queso, entonces hay que buscar ese queso que se adecue a cada persona. Pues alguien sin techo, uno que está en la calle, está desahuciado, me daría más ilusión que lo comiera ese que no que lo comiera el rey. ¿Tu lugar favorito de Asturias, Pepe? Cabrales. Soy Pepe Bada, y lo que más me gusta del mundo es pasar la tarde charlando con mis amigos. Vamos a visitar un trocito del barrio de Usera, en Madrid, aquí en Gijón, y además también nos acerca más sabores de otros puntos de España. Nos referimos a Tomate Bistró. Hola Raquel. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sergio? Bienvenidos a mi casa. Muchísimas gracias, vamos. Estamos en el Tomate Bistró, frente a la playa de Poniente. ¿Cómo definirías tu casa? Sencilla, informal y de carácter ameno. Esto aporta algo diferente, no es el concepto clásico de local gijonés. Es una cocina diferente, con unas alternativas diferentes. No hago el tradicional cachopo, no suelo hacer fabada. Aporto algo más, algo que me distinga del resto también. Estaría muy bien que conocieras una tortilla española diferente que pongo, que es la tradicional del siglo XXI, que es con la patata en espuma y el huevo y la cebolla en diferentes texturas. Unas migas, por ejemplo, con bacalao de carácter extremeño, un poco de todo, el arroz con pitu tradicional de aquí de Gijón. Es un poco esa base. Ha habido unos cambios, estoy yo solo en la cocina, hago un toque en la carta también, un poco tratando el producto de aquí, usando platos de la cocina tradicional española, pero también de otras comunidades, haciéndolo más para compartir, también picoteo, pero luego manteniendo los platos de siempre, como el arroz con pitu, los callos. Hombre, el producto que entra en casa tiene que ser muy buen producto, sobre todo fresco y con mucho carácter, un producto bueno, que se note, como la patata, por ejemplo, que viene de Navia,
elástica, bien cocida, buena patata. El pitu, sea bueno de aquí, no cualquier otro pollo, no. Así, en esa línea más o menos. Así, para darle, por ejemplo, un toque diferente al arroz con pitu, sería gratinarlo. Una vez acaba el arroz con pitu, gratinarlo con queso laperal, que le aporta esa acidez propia del queso que le va a quedar muy bien. Aquí en el tomate nos gusta un trato cercano, ameno, con mucha sencillez, sin machacar mucho al cliente, dejándole estar a gusto y siempre con una sonrisa en la boca, claro. Nos gusta tener pues, vinos llamativos también, de alguna región, bueno, como Murcia, por ejemplo, que tenemos un vino de Murcia, algo de Valladolid, aparte del Ribera de siempre, de Rioja, pues tiramos mucho por Navarra también, que hace muy buenos vinos, un poco de todo, para que acostumbrar a la gente también a la variedad, no solo que a ver, Rioja y Ribera son buenísimos, pero hay más vinos en España. Mi queso preferido asturiano, el gamoneo del puerto, impresionante. ¿Tu plato preferido asturiano? El potaje de mi madre. Así, bebida asturiana, la espumosa de Emilio Martínez, me encanta, y la sidra natural Foncueva. Esa casa gastronómica que recomiendo, sin lugar a dudas, es el Molín de Mingo. En cuanto a comida, trato, guiso de toda la vida, es increíble. Sí se nota que la gente no es que sepa más, es que tiene más intriga, ¿no? por el mundo de la cocina. Es más... le llama más la atención. Sí es cierto también que hay gente que se cree que sabe más de cocina por el hecho de ver programas en la televisión, que por cierto hay algunos que están haciendo bastante daño a nuestra profesión en concreto. Se está creando una imagen de falsos cocineros que a mí no me gusta, pero que también perjudica mucho a esta profesión, porque se ve una imagen que no es real. Pero bueno, la televisión manda y todos vemos la televisión, está claro. Contra eso no se puede luchar. Desde fuera, bueno, yo soy de fuera, desde fuera nos ven como pota encima de la mesa, cachopo para 4 personas y comida a lo bestia. No sé, Asturias es más fino también, tiene producto para ser más fino, más elegante. No quiero desprestigiar la cocina de la que hablamos, pero hay algo más. Con el productazo que hay, más variedad estaría bien, la verdad. Ideas. Más publicidad a nivel turístico o gastroturismo, no solo las ferias que se montan, no solo los certámenes de tapas o cachopos, no sé, algo más habría que hacer para poder potenciar eso, el productazo que hay aquí. Sergio Fernández, propietario y chef del Tomate Bistró, y una cosa que me encanta es comer y disfrutar de las playas de Asturias con mi mujer y mi peque. Nos encontramos en el Oviedo Antiguo y venimos a visitar un restaurante con una cocina joven y urbana, pero además muy defensores de los guisos, antojos del Antiguo. A mí me gusta la cocina tradicional, siempre y cuando, partiendo de esa base de guiso, fondo y materia prima que se lleva estirando de toda la vida, después hay alguna pequeña innovación. Este es el tercer local que abrimos y aquí intentamos buscar un poquito más, pues, servicio, diseño, local, materia prima y elaboración de ella, ¿no? La decoración del local yo creo que es uno de los pilares de Antojos del Antiguo, ¿no? Tiene pues unas mesas hechas a mano,
diseñadas por mi padre, Nacho Acinas, que fue el que diseñó todos los locales que tenemos, y más este, con mucho gusto, como se puede ver. Y luego tiene algunos detalles pues un poco más chiqui y modernos, ¿no? Como son las lámparas con estas lágrimas, la barra en un blanco macael, con algún detalle de color, y sobre todo el tono gris y la decoración de la extracción de aire, que lo hace un poco con un aire un poco industrial. Bueno, yo creo que aquí mezclamos dos cosas muy importantes, ¿no? Que es la materia prima tanto asturiana como de otras partes de España y del mundo, y después en nuestra cocina todos los productos tienen mucha elaboración, no es la típica cocina de según te llega el pescado a la plancha y sale al plato, ¿no? Tiene varias fases de preparación, algunas veces de maduración. Pues es un local que llevamos, bueno, vamos a hacer ya un año, y aquí intentamos, dentro de un poco la cocina tradicional, con algún toquecín que le metemos, pues guisar mucho, hacerlo bien, no maltratar el producto, y bueno, y dentro de todo eso intentar vender, que para eso estamos. Hombre, pues al final el guiso es un poco lo que, no sé, lo que te aporta el sabor, ¿no? Es donde consigues el mejor sabor, a fuego lento, todo bien hecho, como lo hacían antes igual, aunque suene muy, ¿no? Muy de siempre, pues como hacían nuestras abuelas, y luego cuando llega a la mesa no tiene nada que ver, pues un guiso potente, bien hecho, que un aguachirri hecho en 5 minutinos, que bueno, todos sabemos que también lo hay por ahí, ¿no? Hay platos directamente que nos ceñimos muy estrictos a lo tradicional, no lo tocamos, si el producto es bueno tampoco necesitamos pues hacer nosotros ninguna maravilla, ¿no? Tener buen producto, tratarlo bien, conservarlo bien y sacarlo un poco en su punto. Luego sí que es verdad que hay productos igual un pelín menos nobles, que ahí sí que intentamos siempre pues bueno, darle una elaboración diferente, una presentación diferente, intentar meter algún ingrediente sin estropear la base, pero bueno, que nos caracterice un poco a nosotros, ¿no? Hacerlo un poco a nuestra manera. Yo creo que la gastronomía en Asturias está bien posicionada, pero digamos que estamos en una posición alta, pero poco valorada. Me explico por qué. Mucha gente, poco gasto. Es complicado porque nos falta un poco de, no sé, cultura de región, ¿no? De buscar todos un poco lo mismo, porque yo también entiendo a la gente, ¿no? Entiendo que tú no puedes exigirle al cliente que te pague 2, 3, 5 euros más simplemente porque el producto sea de aquí. La gente debería concienciarse un poco de qué es lo que quiere, ¿no? Si la gente no lo quiere pagar, lógicamente ni vas a hacer región, ni vas a vender tus productos, ni vas a tirar para adelante. Todos, yo creo que estaríamos encantados de vender, hombre, solo producto asturiano no, porque lógicamente hay cosas que no tienes. Pero siempre que pudieses vender algo de aquí, vender algo de aquí. Si tu clientela no lo acepta o no te lo paga, pues entonces tampoco tiene sentido. Y bueno, pues un poco haciéndolo entre todos, cliente incluido, pues seguramente conseguiríamos una producción mayor y entonces esos costes de producción serían menores y el producto podría igualarse un poco a otros. Pero de momento, bueno, es un poco lo que hay. Lo poco que tenemos, bajo mi punto de vista, es, yo creo que habría que hacerle un poquito de más calidad. Menos volumen y más calidad. Estamos mirando otro sitio donde abrir, porque entendemos que este modelo de negocio pues funciona, ¿no? Hay que trabajar mucho y hacerlo bien y pensar todos los días, pero sí, estamos pensando en abrir nuestras fronteras, no os puedo decir dónde, pero sí que es cierto que alguna sorpresa podremos dar después de verano. Hola, buenas, soy Juan Acinas, propietario de Antojos del Antiguo, y lo que más me gusta en esta vida es pues estar la última en tendencias, deporte, gastronomía, moda. Hola, soy Pablo García, cocinero de Antojos del Antiguo, y lo que más me gusta es madrugar para llevar a mis niños al colegio. Os avisaré
en la próxima apertura del nuevo negocio. por acudir y por participar en la que son las primeras jornadas de formación de la sidra de Escolleta. Son unas jornadas, yo pienso que interesantes. Lo que intentábamos es dar a conocer un poco a la gente lo que es la sidra de Escolleta, lo que hasta ahora era sidra de selección. Un poco introducir a la gente también en el mundo de la sidra natural, en este caso, como te digo, la sidra de Escolleta, ver un poco en qué se diferencia una sidra de otra y ver cuáles son las virtudes y cómo se elabora, la procedencia de la manzana, todo el proceso de la sidra. Dime, ¿qué has intentado transmitir en esta reunión? Bueno, la importancia de la manzana en la elaboración de sidra como el primer eslabón de la cadena y de qué depende esa calidad de la manzana. Hoy aquí en la ponencia, en la parte que te ha correspondido, ¿qué es lo que intentamos de alguna manera comunicar? Bueno, fundamentalmente dos cosas. Una, intentar trasladar al consumidor a través de la gente que está en contacto normalmente con ellos más formación sobre la sidra, que entendemos que cuanto más formación tienes, más capacidad tienes de decidir mejor sobre lo que consumes y valorar lo que haces. Y por otro lado, un reto que tenemos en la sidra en concreto, que es valorar dentro de eso la figura del escanciador, que nosotros este año particularmente queremos darle visualidad, darle capacidad de que sea realmente una figura profesional ya con todos los apartados y que es un icono de Asturias y que queremos que tenga ese reconocimiento. En principio nosotros lo que hacemos es, pues desde el proceso de producción primaria, donde se recoge la manzana, pues evaluamos que todos los estándares de control de calidad se siguen bajo unos parámetros que marca el reglamento. O sea, el reglamento específico, si era Escolleta, marca lo que son parámetros específicos desde recogida hasta envasado final, y la reglamentación técnico-sanitaria que existe. Lo que pretendemos es pues, sintetizar, ¿no? en muy pocos mensajes y de una manera clara todos los valores que incumben al mundo de la sidra en Asturias, a la cultura de la sidra en Asturias, y que nos valen para poder justificar esa demanda, que yo creo que es una demanda que traspasa lo sectorial, pues de cierta manera dignificar y a la vez poder homologarla y certificar profesionalmente la figura del escanciador. Bueno, yo creo que la marca Asturias tiene que ser una suma de esfuerzos. Lo que a nosotros nos toca es los productos agroalimentarios, que desde luego son una seña de identidad en Asturias, desde luego, y la sidra en particular. Yo creo que llevamos estos últimos años potenciándolo cada vez más. Yo creo que en los últimos 50 años se ha caminado más que en 50 siglos, por decirlo en números redondos, y yo creo que ahora mismo tenemos que seguir caminando por ahí. La sidra tiene mucho futuro y además tenemos una personalidad con ella enorme, que es un icono también para Asturias. Pienso que los asturianos tenemos virtudes y tenemos defectos. Yo creo que
la gente que hace las cosas bien la hay que primar. En este caso, pues el maestro escanciador. Cuando tienes un buen producto, para que llegue a un buen término, pues también tienes que tener un buen servicio a la hora de escanciar, de tratarlo bien, de mantenerlo a temperatura. Son unos cuantos condicionantes que sí que hay gente que está dispuesta a pagar un poco más y hay gente que no. Pero en este mundo, ya sabes, hay gente para todo y hay que respetar a todo el mundo, y nuestra misión es trabajar y hacerlo lo mejor posible. Sí, lo que tiene que ponerse es en los valores de calidad y de servicio que son. Habrá sidras de 2 euros que sean muy caras y habrá sidras de 5 euros que sean baratas. Es todo en función de la calidad y del servicio que te den. Para mí marca Asturias significa todo, sobre todo, ¿no? O sea, igual que cuando hablamos de un producto gastronómico hablamos de lo diferente, de lo único, de lo propio. Bueno, pues la propia Asturias en sí, bueno, pues tiene un potencial indudable en todo lo que se refiere desde lo cultural, lo histórico, lo artesano, la calidad, ¿no? que nos inunda por doquier. Y bueno, pues tratas de creer en la potencia, en Asturias como potencia. Venimos a visitar el actual mejor cachopo de Asturias y además destacar que José Carlos Capel, el crítico gastronómico del país, escribió sobre el mismo y fue su artículo más leído. Hola Raquel, bienvenida a mi humilde casa, mi restaurante Las Tablas del Campillín de Oviedo. Estamos recorriendo toda Asturias para probar los mejores cachopos, pero hoy quiero que conozcas el mío, así que pasa conmigo que hay fame. La receta del cachopo lleva ternera asturiana, lleva jamón ibérico, queso cabrales y luego hacemos la elaboración muy parecida a lo habitual, lo único que cambiamos también el pan rallado por panko para darle un toque más crujiente. Yo creo que el secreto radica en la calidad de los ingredientes que utilices y luego en tener pequeños detalles a la hora de elaborar, pues tener un poco de cuidado desde el aceite al rebozado, el tipo de huevo, si lo bates más, si lo bates menos, todo eso puntúa al final en el cachopo. Y bueno, nosotros ya desde hace muchos años, tanto aquí como en el otro restaurante que tenemos en Vinoteo, apostamos por el cachopo y bueno, ya tenemos, digamos, los premios más importantes que se han dado hasta ahora en 3 años y estamos contentísimos. Además, me parece que es un momento excelente, está viviendo el cachopo un momento excelente y poder estar ahí con ser un referente o buscar el camino para ser un referente, creo que ha sido un acierto. Cuando escribió José Carlos Capel, el crítico gastronómico del país, sobre nosotros, pues bueno, fue una cosa maravillosa, ¿no? Que te reconozcan, que vengan, que prueben tu cachopo y que te abra las puertas hablamos ya ahí de que a él lo lee toda España, pues ha sido muy importante. Para mí todo lo que sea potenciar Asturias, potenciar Oviedo y potenciar el cachopo y las tablas del Campillín, pues es excelente, ¿no? Encantado. Para mí no hay ninguna guerra con la fabada ni nada, para mí me gustan las dos, me como las dos, también tengo premio en la fabada. ¿Que el cachopo no es asturiano? Bueno, pues a lo mejor no lo es, yo no voy a entrar ahí, pero para mí lo importante es que la gente ha encontrado en un plato una identidad, se siente identificada con él y a los restaurantes pues nos viene bien porque al final estamos aquí para darnos a conocer, para que la gente disfrute. Todo lo que sea que se hable de Asturias, que nos conozcan fuera, que la gente joven de Asturias vaya a los restaurantes y no a las grandes cadenas de comida de fuera o de comida americana o de comida rápida, ¿no? Pues me parece excelente. Si además hacemos que la gente joven pues pueda permitirse comer este plato todos los fines de semana, cuando a lo mejor pues, si no se pedirían una pizza o una hamburguesa, ¿no? Pues yo prefiero que coman un cachopo, ¿no? Hola, soy Juanjo Cima, propietario de las Tablas del Campillín en Oviedo y mejor cachopo de Asturias 2016.
Invito a Pedro Morán a que pruebe nuestro cachopo y yo pruebo su fabada. Una joven emprendedora asturiana que cambia el mundo de la comunicación infantil por el mundo de la dulce gastronomía. Vamos a conocer a Poisson AP. ¿Qué tal, chicas? Vanessa, ¿qué teoría tenemos sobre la repostería? Que me decías hace un momentito, me gustó mucho. Que es una repostería tradicional, la de casa, que sabe al producto que le metes al dulce, sin que sea con un exceso de dulzor, de azúcar, sino que la carrot cake que hago sepa a las especias, a la nuez, que tenga el toque dulce de la zanahoria, o las tartas de queso que sepan a queso, no sepan dulces en exceso, y eso es lo que está atrayendo bastante a la gente a repetir y a comerse el trozo entero de la ración de tarta que se comen aquí, y que se vayan diciendo, jolines, pensaba que no me la iba a acabar, pero es que no podía parar de comerla hasta que no deje el plato limpio. Además de que tu línea de negocio fundamental es la repostería, tenemos también un espacio que es una cafetería con lugar indicado para los niños, donde podemos tomar un café. ¿Cómo enfocaste el negocio? Pues lo enfoqué desde 3 vertientes: el mostrador para llevar el producto para casa, la sala donde se pueden degustar el producto, y después el pequeño espacio que hay para los niños, en el que las familias vienen y pueden tomarse algo tranquilamente mientras los niños juegan un poco, y a veces también se hacen actividades para ellos, cuentacuentos, algún taller de galletas, actividades de manualidades. Entonces, bueno, era un poco meter 3 negocios en uno y poco a poco ir yendo de un lado para otro. Tenemos una pared en la que todos los meses vamos poniendo exposiciones de fotografía, de cuadros, de pinturas, de fotógrafos que quieren un poco publicitar determinadas áreas de la fotografía que no están tan vistas todavía en Asturias. Entonces cedo ese trocito de pared para que ellos puedan poner sus obras. Es difícil porque hay que trabajar muy duro, hay que pensarse las cosas muy bien para enfocarte hacia determinados caminos. Después hay oportunidades que te van surgiendo y tienes que ir pensándolas muy bien para ir pasito a pasito y no irte de la realidad de lo que tú quieres hacer. Entonces, bueno, poco a poco los emprendedores nos vamos haciendo nuestro espacio, pero con mucho esfuerzo. ¿Y cómo ves la marca Asturias en general? No solamente a nivel de gastronomía, dulce como es tu caso, en general, ¿cómo la ves? ¿Crees que nos vendemos bien? Se debería vender mejor, creo que hay producto muy bueno y que se vende poco y a veces mal, Pienso que hay que dar un empujón a la marca Asturias, ponerla donde realmente debería de estar, y que se venda como se debería de vender.